La verdad que para mí esta tarde es un lujo compartir mesa con José María y con Esperanza. Belén. Con Belén, exacto, con Belén. Es un lujo compartir mesa con ellos porque la verdad que la conferencia que vamos a tratar hoy pues también tiene mucho que ver no solo con la historia de Cumbres Mayores, sino también con la historia de la hermandad y la Virgen de la Esperanza. Yo creo que, a diferencia de otras conferencias que se han hecho aquí en Cumbres Mayores sobre la plata de India y demás, de la que tenemos un legado importante, y de ello puede dar fe, lógicamente, en lugares en los que nos encontramos, comentábamos antes con José María, pues se han dado una serie de conferencias, no solo en las distintas jornadas de patrimonio que hemos tenido aquí en la localidad, sino que también se han expuesto muchas piezas que no están disponibles normalmente a la visión cotidiana de la parroquia en distintas noches en blanco y en alguna otra exposición. Como decía, la verdad que es muy significativa la conferencia de hoy, porque mezcla el legado y el patrimonio de la Plaza de América con la historia también y el legado que se va a dejar en un futuro con los nuevos atributos que se han realizado recientemente para la hermandad, en este caso la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza. Entonces considero que es un binomio muy bonito de la historia de la hermandad con la historia del pueblo y a la misma vez de ese legado y ese patrimonio que vamos a dejar a generaciones futuras. Yo, como cumbreña, la verdad que agradezco este tipo de conferencias, le doy la enhorabuena a la Hermandad de la Esperanza por la iniciativa que hemos tenido. Entiendo que más o menos hemos puesto un poco en el contexto de la serie de conferencias que se van a celebrar, que forman parte de esa amplia programación que la Hermandad de la Esperanza ha diseñado con motivo de este año Jubilar de la Esperanza, y que mejor forma de empezar esa programación que con esta conferencia. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de los ponentes para que también los conozcáis un poco más. Pues María Belén Hernández Moreno es artesana orfebre que ha trabajado en numerosas ocasiones para la ciudad de Sevilla. Entre sus obras destacan la corona del camarín de la Virgen de Guadalupe, de la Hermandad de las Aguas, ópera prima del insigne imaginero que ha fallecido, Luis Álvarez Duarte. Y por otro lado, pues José María Sánchez Sánchez, además de ser serrano de la localidad vecina de Cortegana, conoce bastante también el patrimonio serrano de la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, pues es catedrático en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, y entre sus campos de investigación destaca la arquitectura civil y religiosa de la Sierra de Huelva, la exportación de la cerámica de Triana América o la platería hispanoamericana de la Sierra de Huelva. La mayoría de sus libros publicados y colaboraciones pues son varias y versan sobre temas histórico-artísticos del pueblo de la Sierra de Huelva. Así que yo, dando la bienvenida a los dos, tanto a María Belén como a José María, pues les doy la palabra a José María, que pase primero el que nos adentre un poco en la historia de la platería de Hispanoamérica en la Sierra de Huelva, y en este caso, lógicamente en concreto, en Cumbres Mayores, y posteriormente, pues María Belén nos va a ir explicando cómo se ha diseñado, cómo se ha creado, cómo surgió la idea de la creación y de la puesta en marcha y de la puesta en valor de todos los nuevos atributos pues, que ha diseñado para nuestra Virgen de la Esperanza. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Les agradezco mucho que se encuentren aquí para presenciar esta charla y le agradezco fundamentalmente a la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza por el hecho de haberme invitado a compartir pues, los actos de este año jubilar de la Virgen. Vengo aquí esta tarde pues, para hablar un poco de lo que es el legado de plata virreinal americana que posee la parroquia de San Miguel de Cumbres Mayores. Y aunque realmente cuando me invitó José Ángel Cobos a participar, me hubiera gustado hablar más de un tema más novedoso de Cumbres Mayores, porque del legado de plata americano que posee la parroquia se han hecho ya estudios previos y supongo que ustedes habrán presenciado ya otras charlas, pues quizás a lo mejor que Juan Miguel González Gómez, también catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, o de Manuel Jesús Carrasco Tarrista, que fue el delegado de Patrimonio del Obispado de Huelva y que también hizo un estudio sobre este legado. Y bueno, como era un tema más o menos conocido, digo, pues a mí me hubiera gustado más hablar del convento de Santa Clara de Cumbres, del que hace poco he publicado un artículo
comentando toda su historia, su patrimonio, lo que se perdió y que todavía se conserva. Pero bueno, era, en este caso, la charla sobre la plata venía a propósito por comentar las nuevas adquisiciones que ha hecho la hermandad, en este caso a los orfebres sevillanas que me acompaña, María Belén Hernández Moreno, y poner en vinculación esa plata antigua que se conserva en la parroquia con estas joyas nuevas, estas lajas nuevas que se han hecho para el Sorno de la Virgen y que se han inspirado precisamente pues, en estas obras anteriores. Bueno, pues ya les digo, vamos a hablar precisamente de esa plata virreinal. Y ustedes que son cumbreños deben de sentirse muy orgullosos porque esta parroquia conserva el mejor legado cuantitativamente y cualitativamente de plata virreinal americana del siglo XVIII en la provincia de Huelva. Un legado realmente espectacular que fue mandado por el capitán don Juan Gómez Márquez, por una parte a las monjas franciscanas del convento de Santa Clara y por otra parte también a la parroquia de San Miguel Arcángel, su parroquia de bautismo. Sobre don Juan Gómez Márquez se conoce muy poca información. Prácticamente lo único que sabemos es que es una persona que nace en el comedio del siglo XVII, concretamente en el año 1664, que sus padres se llamaban Juan Gómez Márquez y Isabel Gómez Camacho, que fue bautizado en esta parroquia de San Miguel Arcángel, en la pila de bautismo que se encuentra ahí al fondo, el 9 de abril de este año de 1664, y que tuvo dos hermanas más. Por una parte, Ana Gómez Camacho, que falleció a muy corta edad, muy joven, y Catalina García Gómez Camacho, que sí, que sobrevivió a él, que se casó aquí en Cumbres con Juan Camacho, librero, y que hizo que, el tronque familiar tuviera continuidad posteriormente en la población. Este es el árbol genealógico de nuestro indiano. Ahí están sus padres, en la línea superior, Juan Gómez Márquez y Isabel Gómez Camacho. Aquí, justamente debajo, pueden advertir los tres hermanos, Juan Gómez Márquez, que marcha a América, Catalina García Gómez Camacho, que casa con Juan Camacho Librero, su hermana mayor, y su otra hermana, Ana Gómez Camacho, que desafortunadamente fallece a temprana edad. Y del matrimonio de Catalina con Juan Camacho Librero nacieron tres hijos más: María Encarnación, que profesó como monja en el convento de Santa Clara; Juan Camacho, del que solo sabemos que debía de padecer algún tipo de demencia; y después Ana Josefa Gómez Camacho, que se casó con otro personaje enormemente interesante para la historia de Cumbres Mayores, Pedro Pablo Bustos Jaraquemada. Juan Gómez Camacho, a finales del siglo XVII, decidió marchar a América. Decidió ir a América quizás en busca de fortuna. Piensen ustedes que a finales del siglo XVII estos pueblos pertenecían todos al reino de Sevilla, a la denominada Tierra de Sevilla, y era una comarca extraordinariamente pobre. La gente que vivía aquí, pues básicamente se dedicaba a una agricultura prácticamente de subsistencia, lo cual dejaba muy poco margen, digamos, de ganancia. En ese sentido, ciertamente las familias tenían varios hijos. Cuando se iban dividiendo pues, las heredades, se iban convirtiendo cada vez en pedazos de tierra cada vez más pequeños que apenas daban para mantener a una familia. Y en ese sentido, posiblemente, pues el capitán Juan Gómez Márquez decidió ir a América en busca de fortuna, a intentar pues, mejorar su vida. No conocemos el momento en que pasa a América, pero debió de ser, como digo, a finales del siglo XVII. Llega a Nueva España y se establece en la ciudad de Antequera de Osaka, y allí prácticamente se dedica al comercio, convirtiéndose con el paso del tiempo en un acaudalado mercadero. El trato fundamental con el que comerciaba era con grana. Miren, aquí tienen un plano actual de México. Esto en el siglo XVIII se llamaba Virreinato de Nueva España. Oaxaca la tienen ustedes marcada. La ciudad se encuentra justamente al sur de lo que es el actual país.
Una ciudad en un valle, de una temperatura, de un clima muy agradable, a media distancia entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y donde prácticamente todos sus habitantes, una gran parte de sus habitantes, se dedicaban al cultivo de la grana. ¿Qué es la grana? Pues la grana es un insecto que se criaba en las chomberas, se criaba en los cactus, y ese insecto recolectado, como está haciendo este indio en este dibujo que están viendo ahí, ese insecto se tostaba en unos hornos y machacándose después se convertía en un polvo del que se obtenía un color rojo muy intenso, el color grana, que recibe nombre el tinte. Este color grana, bueno, pues se empleó fundamentalmente en la industria tintorera y sirvió, bueno, pues para teñir los baños prácticamente que se fabricaban en toda Europa. El comercio de la grana fue enormemente potente en los siglos XVII y XVIII y generó unos beneficios absolutamente bestiales. De hecho, como van a ver ahora, el capitán Juan Gómez Márquez, con estos tratos, con este comercio de grana, logró reunir una fortuna absolutamente descomunal. Al final de su vida debió ser una persona enormemente patentada y, bueno, pues como hicieron muchos indianos, se acordó de su pueblo natal remitiendo distintos legados de plata haciendo también donaciones a distintas instituciones religiosas. Juan Gómez Márquez permanece soltero durante toda su vida, no tiene hijos y de hecho cuando ya se encuentra a una avanzada edad, a principios del siglo XVIII, ya tenía en torno a los 50 años, pues llama a Cumbres Mayores, pone una carta, una misiva a Cumbres Mayores solicitando ayuda de alguno de sus sobrinos. Y de hecho, en torno a lo que debió ser 1718, pasa a América también su sobrino Diego García Bravo, que también tendrá una enorme trascendencia. Esto es una cosa porque fue el que donó este retablo que tienen ustedes aquí a su izquierda. Bueno, pues Diego García Bravo se va a dedicar a ayudar a su tío en sus negocios, esa etapa ya de vejez donde no le fallaban las fuerzas, donde quizás no tenía el ánimo, la enteración para poder llevarlo únicamente, y a la larga, cuando él fallece en 1721, se va a convertir en el heredero de su negocio. Don Juan, capitán Gómez Márquez, murió el 6 de febrero de 1722, un año justamente después de hacer su testamento, 3 años después de la llegada de su sobrino, y fue enterrado, su sepultura se encuentra en la iglesia de la Santa Veracruz de Antequera de Osaka. Hoy día se llama Osaka simplemente. Bueno, pues, como les decía, el capitán acumula a masa una enorme fortuna y se acuerda de su pueblo natal. Se acuerda de su parroquia del bautismo. Esto es una práctica que hacen prácticamente todos los indianos adinerados. Se acuerdan del lugar donde se bautizaron y, de alguna manera, mandan a esa parroquia de bautismo pues algún tipo de envío de plata. Bueno, pues normalmente para las cofradías sacramentales. ¿Por qué hacen esto? Bueno, fundamentalmente por agradecimiento a Dios por su fortuna. Piensen ustedes que estamos en el antiguo régimen y donde Dios tiene una trascendencia en todos los ámbitos de actuación de los hombres. Entonces, el capitán Gómez Márquez debió pensar que si había logrado triunfar, si se había enriquecido, había sido no solo por su capacidad para montar un negocio y administrarlo, sino fundamentalmente porque así lo había querido Dios, por la providencia divina. Y cómo agradecer a Dios su fortuna, su buena suerte, pues de alguna manera acordándose de sus imágenes de devoción, de su parroquia de bautismo, de las hermandades sacramentales de su pueblo original, mandando algún tipo de regalo. Pero al mismo tiempo estas mandas se hacían como también por un deseo de mostrar a sus paisanos que aquel que se había ido para allá pues, a buscar fortuna realmente había logrado triunfar, había conseguido alcanzar éxito y entonces era una forma de mostrar su prestigio, su nueva posición en aquella lejana sociedad virreina. La primera manda que hace el capitán Gómez Márquez se produce en el año 1710. Como ven ahí, cuando tenía
46 años de edad. Él muere con 57 años, es decir, está ya perfectamente consolidado, ya es un comerciante exitoso y ya tiene realmente un cuantioso capital. Bueno, pues lo primero que hace es mandar 2.000 pesos para fundar en Cumbres Mayores una escuela de primeras letras. ¿Qué era una escuela de primeras letras? Bueno, pues una escuela de enseñanza primaria. Una escuela que él aspira a que sea gratuita y donde los niños de Cumbres y de los pueblos circunvecinos aprendieran una formación básica en leer, en escribir y en contar. Y naturalmente, en este mundo, como digo, fundamentalmente cristiano, también en doctrina cristiana. Mandó 2.000 pesos. Con esos 2.000 pesos posiblemente se compró o se hizo el edificio de la escuela. Y el dinero restante, que debía ser bastante cantidad, para imponerlo en fincas, para comprar fincas, para que poniéndolas en la administración de sus rentas anuales se pagara el sueldo del maestro. Este era el sistema. El capitán lo que pretendía era, bueno, pues cumplir con uno de los principios quizás de la Ilustración, que era, bueno, pues sacar a sus paisanos de la ignorancia y sobre todo de algo que era enormemente peligroso, de las supersticiones. Es decir, él entendía que la cultura, que la enseñanza haría que el pueblo pudiera prosperar aún más y de alguna manera haría que, bueno, que sus vecinos pues, pudieran alcanzar mayores cotas, digamos, intelectuales. Entonces, lo primero que hace es enviar 2.000 pesos para fundar una escuela de primera letras. A continuación, 5 años después, manda la primera gran manta de plata labrada aquí a la parroquia del Arcángel San Miguel. ¿En qué consistió esa manda? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. En un trono de madera forrado de plata para el Santísimo Sacramento, en una concha de plata grande para el remate de dicho trono, una custodia sobredorada, 2 ciriales con 6 cañones cada uno, una cruz de manga grande, un guión todo de plata con su cruz y 6 cañones, 48 cañones de plata para unas varas de palia, una cruz de huatulco, una caldereta y soco, 2 plantones para el altar mayor, 12 candeleros, un incensario, un cáliz y patena dorados, un plato y 2 vinajeras, 6 candelabros y 2 coronas, una grande para Nuestra Señora del Rosario y otra para el niño. En total, esa plata, cuando llegó aquí a la parroquia y se pesó, el legado tenía 11 arrobas, es decir, en torno o algo más de 130 kilos de plata labrada. Imagínense la expectación y el asombro que causó eso en la población. Piensen en un pueblo bastante aislado, bueno, pues donde de momento llega. No tenemos información, por cierto, de en qué navío llega la manda, no tenemos información quién recoge la manda, cómo llega a Cumbres Mayores, porque en el año 1715 se están haciendo los trámites del cambio de la Casa de la Contratación, que estaba en Sevilla, a Cádiz, y se han perdido los legajos de la flota de estos años. Entonces, no tenemos información. Sabemos que esto lo manda por los apuntes que quedaron en los libros parroquiales de aquí del archivo de la parroquia. Archivo que hoy en día se encuentra en el obispado de Huelva. No sé muy bien por qué el sacerdote lo sacó de donde tiene que estar, de su pueblo, y se lo llevaron a Huelva, pero está allí. Bueno, pues ahí en ese apunte, en los libros de la parroquia, consta que fueron 130 kilos de plata. Yo me imagino, entrando por esa puerta, los cajones en los que venía la plata, entrándolos dentro de la sacristía, y cuando los abrieron y empezaron a sacar su contenido, las caras de asombro que debieron demostrar los que los recepcionaron, el cura y los autoridades del pueblo. Mire, ese primer legado no lo dice la documentación conservada, pero sin duda alguna estuvo destinado a la hermandad del Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las piezas son de culto sacramental. La primera pieza que describe la documentación es un trono de madera forrado en plata para el Santísimo Sacramento y una concha de plata grande para el remate de dicho trono. Y como están viendo, es justamente la pieza, ¿y por qué sale doble pantalla? Que no se ve. Están viendo ustedes las imágenes muy pequeñas. Si esto tiene solución. Ahora. Bueno, ahora veo otro pequeño y ustedes lo
ese trono para la exposición pública del Santísimo Sacramento. Como ven, se trata de una estructura de madera que estaba forrada en plata, una estructura que constaba de 3 grados, de 3 graderías. Al fondo, un dosel de plata con 2 alerones y como remate una concha. Esa estructura era para colocar justamente en el centro un ostensorio, un viril para la exposición del Santísimo Sacramento. Y sabemos además que mandó 12 candeleros, seguramente de pequeñas dimensiones, para que estuvieran alumbrando la custodia, que irían dispuestos en esa grada. Si nos acercamos un poquito, pueden ver que justamente en el centro hay un pequeño relieve donde aparece una imagen de la Virgen y una inscripción en una horna perimetral que dice Nuestra Señora de la Soledad de la ciudad de Oaxaca, Roma. Es decir, que lo que aparece ahí es una imagen de la Virgen de la Soledad. La pieza es una pieza de plata virreinal barroca, donde, bueno, pues la decoración del conjunto está hecha a base de motivos vegetales repujados, motivos vegetales de bastante relieve que conforman una trama vegetal y que sirven de marcamiento a esa especie de tondo central donde aparece la imagen de la Virgen. Bueno, pues de esta primera pieza, los 12 candeleros, como dice ahí, pues fueron consumidos en el año 1807, es decir, alguna necesidad tuvo la parroquia de dinero para hacer algún tipo de reparo, en eso estamos ahora trabajando, intentando averiguar qué es lo que pasó, hizo que el sacerdote tuviera necesidad de venderlo para, bueno, pues con ese dinero atender algún tipo de necesidad urgente. Cuando dice consumido es porque posiblemente se mandaron a alguna tienda de platería para que su peso se redujera a moneda y con eso atender a esas necesidades urgentes. ¿Qué es lo que iría en el centro de ese trono? Pues posiblemente ese viril que también hay, esa custodia. Una custodia de plata sobredorada, como dice la documentación, que estaba compuesta por un basamento de planta hexagonal, decorada en este caso también con motivos vegetales, pero no repujados, sino en este caso simplemente grabados o cincelados. Después tiene un astil muy moldurado y sosteniendo el sol, sosteniendo el viril, aparece una imagen del titular de la parroquia, la imagen de San Miguel Arcángel. Y el viril, como veis, es una magnífica pieza en forma de sol, donde alternan los rayos de perfil recto con los curvados, en forma de llama. Todo se remata con una cruz larga. Justamente en la parte central es donde iría el sacramento para su exposición. La estructura de este viril declara clarísimamente su procedencia mexicana, porque otros viriles conservados aquí en España pues presentan justamente la misma estructura, es decir, el basamento, el astil donde aparece una figura de distinta índole, es decir, aquí fue San Miguel porque era la parroquia de San Miguel, pues en otro sitio, pues si está abocado, pues yo qué sé, la parroquia de Santa Clara, pues es una imagen de Santa Clara, en otro puede ser una imagen de la Virgen, o lo que sea, que siempre sostiene con la mano el sol que forma parte de... También justamente en relación con este primer envío de plata sacramental, están estos guiones sacramentales, es decir, para el momento en que esta custodia fuese a salir a la calle, pues el día de la procesión del Corpus Christi. Y en ese sentido lo que están viendo ahí es el guión que encabeza la procesión, es decir, marca el inicio del cortejo. Un guión también realizado en chapa de plata. Fíjense que la decoración vegetal es exactamente la misma que la del trono, no sé si la pudieron ver con detenimiento, pero son los mismos tipos de relievo y de decoración vegetal. Y en este caso enmarcan de nuevo 2 óvalos. En uno aparece el viril con la hostia y en el otro un querubín. Junto a este guión también mandó 48 cañones y 48 cilindros para montar las varas del palio, para que el viril, siempre que estuviera en la calle, pues estuviera protegido por un palio para darle la solemnidad precisa. Aparte de eso, manda también 2 ciriales con 6 cañones cada uno.
también manda un acetre con su hisopo pues, para purificar el espacio, para bendecir, digamos, el espacio. Manda una bandeja petitoria, manda, por ejemplo, una pieza enormemente curiosa que es esta llamada cruz de Huatulco. La cruz de Huatulco era una reliquia enormemente preciada en lo que era el México de la zona del Pacífico. Era una cruz de madera que estaba en el puerto precisamente de Huatulco, una cruz que recibía y despedía a la flota de los mares del sur. Bueno, pues esa cruz, que debía de ser estar montada ahí casi desde el momento de la conquista por Hernán Cortés, era una cruz de madera. En el año 1587, un pirata inglés que asalta la población, que asalta el puerto, intenta destruirla y quemarla. Y dicen las crónicas que el sacrosanto leño divinizado era tan insensible a esta hazaña que ni un leve rasguño recibía. Es decir, que no fue capaz de destruirlo. A partir de ahí, bueno, pues ese leño fue troceado en reliquias que llevaban todos los marineros que hacían las travesías por los mares del Pacífico, porque entendía que protegía de las tempestades, de las acciones del maligno y también podía sanar de enfermedades. Bueno, pues el capitán Gómez Márquez se hizo con un trozo de madera de esta originaria cruz de Huatulco, le hizo un relicario de plata y un basamento de plata y la mandó, bueno, pues como reliquia muy preciada a la parroquia. Se conserva el relicario en perfecto estado y justamente en el perímetro de la cruz pues lleva una inscripción grabada que dice bendito y loado, aquí pueden ver, bendito y loado sea el santísimo sacramento del altar. Amén. Jesús y María, es lo que bueno, estas son algunas de las piezas que se conservan de ese primer legado. Otras, sin embargo, desafortunadamente se han perdido. Las piezas de plata son difíciles de conservar. En primer lugar, porque ante cualquier tipo de robo es lo primero que se llevan los ladrones, porque esa plata se puede monetizar, es decir, puede hacerse moneda y por lo tanto tiene un valor en sí mismo. Pero después también porque la plata, bueno, pues es una aleación de plata con estaño. Si es plata de alta calidad, pues los objetos que se fabrican se pueden mollar con cierta facilidad y entonces pues necesita como reparo continuo. Y llega un momento en que, bueno, pues se encuentra tan maltratada que los párrocos deciden, bueno, pues entregarla como parte del pago de otros objetos nuevos que se compran para renovarla. Bueno, pues por esa causa, como también la que hemos dicho antes, cuando hay necesidades urgentes en la parroquia y no se disponen de fondos necesarios, bueno, pues la conservación de la plata es complicada. Bueno, pues de este legado de este primer legado del capitán Gómez Márquez, se perdió el incensario y su naveta, se perdió algo también que formaba parte de esa plata sacramental, un cáliz dorado con su juego de vinajera. Se perdieron 2 blandones y las 2 coronas de la Virgen del Rosario y de su hijo. Algunas de estas piezas perdidas sabemos exactamente en el momento que se perdieron. Los 2 blandones fueron hurtados de la parroquia en la noche del 30 de abril de 1750, donde por la puerta de los pies lograron meterse los ladrones, entraron dentro de la iglesia y lo que se llevaron debajo del brazo fueron los 2 blandones. Los 2 candeleros y las venenieras se vendieron en el año 1798, ha constatado documentalmente de que fue así, y los 12 candeleros de la grada del trono del Santísimo, la corona de la Virgen y los 48 cañones de plata de las varas del palio también fueron robados, no los del trono, sino otros candeleros más que había, fueron robados en el año 1866. Bueno, no fue esta la última atención que tuvo el capitán Gómez Márquez con su pueblo, sino que en el año 1718 vuelve a acordarse de Cumbres Mayores. No tenemos información de qué pasó, qué transcurrió entre ese primer legado y entre el segundo, pero estoy convencido, porque lo he visto en otros muchos casos,
que esa hermandad sacramental, después de estrenar toda esa plata sacramental el día del Corpus del año siguiente, pues, como ocurrió en otras ocasiones, nombró ese año como mayordomo al indiano. Es decir, una persona que está presa con la zona, hay que tener una atención por él. Vamos a nombrarlo mayordomo. Y posiblemente, pues, en aquella procesión, la misa principal se le dedicó bueno, pues, al capitán, a su familia, a sus parientes, a su padre posiblemente difunto, y bueno, pues todo el mundo debió de aclamarlo con vítores y demás. Eso le llegó al capitán Gómez Márquez y debió de sentirse muy orgulloso, debió de sentirse muy halagado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente corresponde con el envío de una segunda manda. Esa segunda manda consistió en 13.800 pesos para distintas obras pías, más otra cuantioso legado de plata labrada y pintura. En este caso, no solamente para la parroquia de San Miguel, sino también para el convento de Santa Clara. En este caso, ya sí conocemos perfectamente los detalles del envío. Sabemos que la plata se introdujo en 2 cajones de madera. 2 cajones de madera donde las piezas fueron entibadas con fibras vegetales, con esparto y con otras hierbas. ¿Para qué? Para que en ningún caso, con los embates del mar, con las olas del mar, las piezas se movieran y en el choque con las paredes del cajón o con otros cajones que se movieran dentro de la bodega, pues se pudiera abocar. Entonces se dejaba como muy apretada, muy bien compactada. Sabemos que esas 2 cajas fueron forradas en cuero y que llevaban las iniciales del capitán Gómez Márquez grabadas a fuego, que fueron llevadas esas 2 cajas al puerto de la Veracruz para su embarque por Tomás Rodríguez de Barca, que era un familiar del Santo Oficio y un caballero de la Orden de Santiago, que este hizo el trato con el maestre de plata y permisión del navío Nuestra Señora de Guadalupe, que era la almiranta de la flota, y que, bueno, pues inmediatamente que se pusieron de acuerdo en el pago de los fletes, en los pagos de los derechos al rey por el envío, en el seguro y todas estas cosas, los 2 cajones quedaron perfectamente almacenados en las bodegas de este buque para hacer la travesía. Fíjense, en el plano de la derecha tienen un poco cómo era el recorrido que hacía la plata que llegaba de América a España en el siglo XVIII. Mire, en este caso, como es plata mexicana, salió del puerto de la Veracruz. ¿Ven aquí el ratón? ¿Lo pueden distinguir? Desde la flota, desde Veracruz, ¿no se ve nada? No sé, bueno, mira, chico aquí. La flota, en principio la vuelta de la flota de India reunía por una parte a los navíos que llegaban del virreinato de tierra firme con los navíos que llegaban, perdón, de Nueva España, con los navíos que llegaban del virreinato de tierra firme. Aquí se juntaba en el puerto de Veracruz la llamada flota de Nueva España, y justamente en Portobelo y después en Cartagena se juntaba la flota que se llamaba de galeones. Bueno, pues desde Veracruz, en primavera, salían los galeones en dirección a La Habana. En el caso de Portobelo y Cartagena, también se reunían los barcos y hacían el mismo recorrido hacia La Habana. Cuando llegaban las 2 flotas a La Habana, allí se suministraban ya de habituallamiento, de agua, y en primavera, antes de que llegara la fecha de los huracanes, todos los años por el mes de junio, de julio, empiezan unos huracanes tremendos en lo que es la zona de la península de Florida. Entonces, eso era peligrosísimo que cogieran los galeones en La Habana o en plena trayectoria. Entonces, había que salir siempre por los meses finales de abril o mayo para que evitar ese peligro. Bueno, pues reunidas las 2 flotas en La Habana, cogían esta ruta por los cayos de Florida, llegaban a la zona de las Azores y desde las Azores ya llegaban a Cádiz. Una ruta absolutamente diferente que la flota de venida, que venía por una zona más meridional, hacía arribada y aguada en Canarias y seguía por aquí hasta las Antillas, por las Antillas menores, y de aquí ya se separaban los navíos, unos que iban para Veracruz u otros para Cartagena. Bueno, pues en este caso fue por esa ruta septentrional, aprovechando fundamentalmente
los alisios y también las corrientes marinas. En este caso, el capitán quiso, o quien había encargado que mandara el legado, quiso que la plata fuera en el navío más potente de la flota, que era la Almiranta, el navío que encabezaba el convoy. Los navíos mercantes iban en el centro y a la cabeza iba la nao Almiranta, que era un navío de guerra, un navío del rey con cañones de bronce y demás, y como retaguardia otro navío de guerra que era la Capitana, también con soldados del rey y con un numeroso armamento. Entonces, de esa manera el convoy estaba siempre protegido en la travesía de posibles ataques de corsarios o piratas. Bueno, pues en este caso el legado del capitán fue metido en la Almiranta, el buque más potente, de mayor envergadura y mejor protegido de la flota. Bueno, pues sabemos que el convoy posiblemente no salió en su momento, debió de pasar parte del otoño en La Habana, quizás a lo mejor porque hubo algún retraso en la llegada de los navíos, quizás de tierra firme o lo que sea, y llegó bastante a Cádiz, porque teniendo que haber llegado pues más o menos por el mes de primeros de junio, pues se retrasó la llegada hasta el mes de febrero, es decir, pasó todo el otoño en La Habana. El legado, cuando llega a la Casa de la Contratación, sabemos que es recogido por un tal Francisco García Regañá, que contrató a 4 soldados y cargando los 2 pajones en una recua de mula, pues los transportó hasta Cumbres Mayores, tardando prácticamente un mes en llegar. Es decir, prácticamente en febrero o primeros de marzo entró de nuevo por esa puerta el legado. En este caso, las instrucciones que tenía la Casa de la Contratación es que se le entregara justamente a todo lo que se mandaba a Catalina Gómez Camacho, que era su hermana, para que ésta fuera la que administrase y cumpliese la voluntad de su hermano. Bueno, pues una parte de la plata que venía, como les digo, fue para el convento de Santa Clara y consistió concretamente en una naveta y un incensario, 2 cálices, un platillo, una píxide, una cruz de manga, otro baldoquín es otro monumento eucarístico como el que has visto al principio, una cruz pequeña con su peano, un crucifijo y 2 coronas para Nuestra Señora de los Remedios, una para ella y otra para su hijo. De este segundo envío, posiblemente sea este cáliz y esta bandeja de un juego de vinajera. Sin duda alguna, ambas piezas están relacionadas porque fíjense que las decoraciones que presentan, las decoraciones que presenta el cáliz en la base y en la bandeja son unas piñas enmarcadas en una vegetación que es diferente a las del primer envío y que sin duda alguna marcan, pues que en este caso son del mismo pratero, son del mismo taller. En este caso el cáliz presenta esa base circular, después el astil es a base de placas recortadas y justamente después la copa pues tiene la subcopa también decorada con motivos repujados y el tercio superior liso, en este caso de plata sobre dorada. Y la bandeja pues ha perdido la vinajera. Junto a estas platas, también para el convento, mandó 3 pinturas, una de San Francisco, otra de una Inmaculada Concepción y otra del Santo Cristo de Zalamea, del cual debía ser devoto el indiano porque aparecen en otros envíos que hace posteriormente. Además, para las hermanas que profesaban allí, para las monjas, 3 docenas de rosarios. Junto a las pinturas y la plata, también manda 1000 escudos para dorar y estofar el retablo mayor del convento, que había hecho 3 años antes el carpintero Juan González, afincado en Almonaster la Real. No sabemos con certeza si el retablo se había hecho también con fondos del capitán Gómez Márquez, pero en cualquier caso se había podido tallar, pero no se había podido dorar, había dinero para el dorado. En este tipo de trabajo, la labor de dorado es bastante más costosa que la labor de talla. La talla, bueno, pues es comprar la madera y labrarla. La labor de dorado se hace con oro de ley. Y en ese sentido, bueno, pues para hacer un dorado de esto, literalmente lo que se cogía eran monedas de oro de curso legal,
que un profesional que se llamaba Batioja las ponía envueltas en un cuero y a base de golpes sobre un tuque con unas mazas las iba laminando. Entonces, dorar un retablo era una cosa carísima, porque insisto, son láminas de oro de ley. En ese sentido, las monjas habían podido tallar el retablo, pero se encontraban que aún no se había podido dorar y estofar, policromar, y quizás mandándole una misiva al capitán y pidiéndole su socorro, bueno, pues en este segundo envío les mandan 1000 pesos de escudo para que se doren. Y esta labor, pues, yo encontré el documento en el archivo de protocolos de Aracena, los protocolos de Cumbres Mayores, lo hicieron 2 doradores que trabajaban a medio camino entre esta zona de Sevilla y Extremadura, que eran José Antonio Alvarado y Damián de Torres, y costó la cantidad de 5.050 reales de vellón. En ese dinero estaban incluidos los panes de oro y todas las pinturas que necesitaran para los estofados, y las monjas lo único que tenían que, se concertaron que lo único que tenían que hacer era costear la manutención de los oficiales que vinieran a hacer el dorado. Es decir, que el tiempo que estuvieron aquí trabajando esos doradores, pues su comida se la hicieron las monjas. Bueno, ese retablo estuvo en el convento hasta prácticamente su cierre. El cierre del convento, lo tenía por aquí apuntado, se produjo en el año 1849, donde el arzobispo de Sevilla, Judas José Romo y Gamboa, pues decidió que no se podía mantener abierto porque quedaban muy pocas monjas. Al parecer las monjas no guardaban debidamente la clausura, y entonces pues mandó a amonestarlas y les dijo que tenían que abandonar el convento. ¿Por qué las monjas no guardaban la clausura? ¿Habían perdido la fe? No, lo que habían perdido eran los recursos, porque con las distintas desamortizaciones eclesiásticas, fundamentalmente con la de Mendizábal, que fue en el año 36, las monjas se quedaron sin recursos, no tenían tierra de las que vivir, es decir, no tenían ingresos para poderse mantener. Entonces, seguramente, pues a lo mejor hospedaban a gente que llegaba a Cumbre dentro del convento, pues para sacar las monedas suficientes para poder alimentarse. Y en ese sentido, bueno, pues aquello debió de escandalizar quizás al cura, un sacerdote de la parroquia, en caso que las noticias llegan al arzobispo, y el arzobispo la manda a un presbítero de Galaroza, que las convoca a las monjas en el coro y les dice el comunicado del arzobispo, y les da 7 días para que decidan dónde se quieren ir, que en principio tienen abierto cualquier otro convento de su orden o de otra orden del arzobispado para que pudieran acogerse en él. Y concretamente, pues las monjas al final se fueron al convento de Jesús María de Aracena y al convento de Santa Catalina de Aracena. En el año 1849 salen todas las monjas y se queda ya el convento abandonado. De todas formas, la iglesia siguió teniendo culto. Y siguió teniendo culto porque allí se encontraba esta Virgen del Rosario de los Dolores, perdón, la Virgen de los Dolores, que era una imagen de mucha devoción en Cumbre. Y entonces, claro, pues la iglesia al principio se quedó, digamos, bajo la custodia de la parroquia, y el cura abría esa sacristán, abría la puerta para que la gente fuera a hacer sus devociones, para que fueran a rezarle a la Virgen junto a los otros altares que había allí. Y ya, bueno, pues como ya no había comunidad que mantuviera aquello, como las tejas se volaban con los inviernos, como se metía el agua, bueno, pues ya en el año 1880 aquello se encontraba tan mal que el arzobispado le dice al párroco que saque de allí lo que hay, que lo traslade a la parroquia, y que el convento se declarase en ruina. Bueno, pues así estuvo hasta el año 1931, cuando con la proclamación de la Segunda República, el alcalde constitucional de Cumbres Mayores, que no recuerdo ahora mismo el nombre, decidió derruirlo para construir en su solar viviendas sociales para los obreros de la población. Bueno, pues en torno al año 1880 y poco, el retablo mayor, que estaba allí en el presbiterio de la iglesia, se puso ahí en el segundo tramo, junto al coro, donde lo pueden ver. Ese retablo ya no tiene la iconografía que tenía, porque lo presidía naturalmente la titular del convento, que era Santa Clara. Pero sí conserva, como los santos han cambiado unos y otros, sí conserva del original la imagen de San Francisco
se encuentra ahí a la derecha, y después hay una cuestión muy clara que nos habla de su procedencia. En la parte superior, en ese medallón, que es lo que se denomina el ático, verán ustedes, se pueden acercar después, que hay dos brazos cruzados. Uno que está desnudo y el otro que lleva una manga de un sayo marrón. Y los dos presentan una peculiaridad, que llevan un estigma, presentan un punto de sangre en el centro. Bueno, pues uno es el brazo de Cristo, el estigma de la pasión, el clavo con el que fue crucificado. El otro es el brazo de San Francisco, que es el fundador de los franciscanos y naturalmente de la orden de las monjas de Santa Clara, que él recibió los estigmas de Cristo y entonces es considerado como un alter Cristo, como un siguiente Cristo. Y entonces, bueno, pues el escudo de los franciscanos normalmente es los brazos cruzados de Cristo y de San Francisco. Eso nos indica de que ese retablo proviene de una institución franciscana y la única que había en el pueblo es la de Santa Clara. Bueno, pues se trajo ese retablo, después también se trajo este que están viendo aquí de la Virgen de los Dolores. Bueno, pues el capitán Gómez Márquez pues pagó 1000 escudos para el dorado. Para la parroquia de San Miguel, ¿qué es lo que manda? Bueno, pues manda también pinturas. Concretamente mandó un cuadro del bautismo de Cristo, que se conserva en aquel retablo en el ático. Mandó un cuadro de la Virgen de la Concepción, que cuando he entrado y he visto aquel, digo, no sé si podría haber sido ese, pero me dice José Ángel que no, que ese es un cuadro muy posterior ya del 19. Y se conserva este que tienen aquí, que es de nuevo el Cristo de Zalamea, que ya lo había mandado en otra ocasión, en este caso conformando un calvario al estar junto a él las imágenes de la Virgen y de Santa. En cuanto a la plata, en este segundo legado, bueno, pues la pieza sin duda alguna más importante, esa que está aquí a nuestra espalda, el frontal del altar mayor, un frontal de chapa de plata, bueno, que pesa 57 marcos y 5 onzas. También mandó una lámpara para el Santísimo Sacramento, una píside, que es una caja para llevar el viático, para llevar el sacramento a los enfermos, o normalmente, una concha para el batisterio, para el bautismo, y un cáliz y una panera. Bueno, pues ahí tienen el frontal, que es una pieza magnífica, de las mejores piezas de plata barroca a nivel ya no de la provincia de Huelva, sino de toda Andalucía, y ahí si la ven de cerca, pueden advertir de nuevo esa decoración tan característica del barroco virreinal, de ese repujado a base de motivos vegetales. Fíjense que imita lo que sería el mantel, la parte de arriba tiene una franja más estrecha que sería como la colgadura del mantel del altar, y justamente después ya esa placa más grande que sería como el frente. Quizás a lo mejor en la lámpara que se nombra, no podemos saber con certeza porque él manda distintas lámparas, pero quizás de este legado sea esta que se conserva aquí en la capilla de la Virgen del Rosario, que lleva la inscripción. Esta lámpara es de la parroquia del Señor San Miguel de la Villa de Cumbres Mayores, dada a devoción por el capitán don Juan Gómez Márquez, hijo de dicha villa, residente en Antequera. Y también se conserva todavía la concha de bautismo. Quizás algunos de ustedes hayan sido bautizados con esta concha. Los curas modernos ya no les gusta tanto utilizar las piezas antiguas y usar otras cosas más modernas, pero quizás a lo mejor en su momento ustedes sí hayan sido bautizados con ella. Por otra parte, mandó una cantidad también de dinero espectacular para la parroquia, y lo primero que se hizo con ese dinero, el retablo que tenemos al fondo, el retablo mayor de la parroquia de San Miguel, que fue encargado a un maestro extremeño que se llamaba Juan García Cerrato, y que tenía su taller en la vecina localidad de Fregenal de la Sierra. Quedó concluido en el año 1719. Un retablo donde, bueno, podríamos hablar con detenimiento de él, pero quizás lo más interesante es que se reaprovecharon piezas del anterior. Y entre otras, en la parte superior, en el ático, estarán viendo un Cristo junto con una Virgen y San Juan, que posiblemente sean los restos de una antigua viga de imaginería de principios del siglo XVI. Las vigas de imaginería eran los antiguos retablos, y eran una especie de vigas donde se ponían
pues las piezas iban de pared a pared y se ponían estas piezas, bueno, pues presidiéndolas. Pues quizás sean esas las piezas más interesantes. También está el San Miguel, que ahora van a ver que también lo costea. Otras instituciones favorecidas en este segundo legado fueron la propia parroquia de la Concepción. Tenía otra iglesia magnífica, la población de Cumbres Mayores, que el único testimonio que queda de esa parroquia es el pozo que estaba en el atrio de la iglesia. Aquí atrás, cerca del convento, hay una plaza que tiene un pozo con un brocal de forja, pues ahí estaba la antigua parroquia de la Inmaculada Concepción, que yo todavía no me explico por qué fue derruida, por qué desapareció. Posiblemente, quizás a lo mejor porque no había recursos económicos en algún momento para mantener las dos parroquias abiertas, se fue descuidando. Lo que pasa siempre que, como empiece los tejados, no se hagan los mantenimientos anuales, se acaban mojando, las bóvedas se resienten, se acaban hundiendo y al final se derrumban. Bueno, pues para la parroquia de la Concepción mandó 300 escudos, para la Virgen del Rosario 2 lámparas, una media luna, para la Virgen de la Esperanza una corona y un rosario de plata de filigrana, no sé si lo conserva la hermandad, y para Nuestra Señora del Amparo otras 2 coronas, una grande para la Virgen, otra más pequeña para el niño y también un rosario de filigrana de plata. Quizás de estas mandas la única pieza que tampoco se puede saber con certeza sea esta media luna, la Virgen del Rosario, puesto que la descripción que aparece en la documentación coincide con lo que se ve. Una media luna de plata con un serafín, que es un angelito en el medio, y 2 pequeños en los remates, que ahora mismo no están, pero que sí se ve que los debió tener, porque se ve ahí, se han perdido, pero que se ve justamente en el vértice la muesca de donde estaban encartados. El dinero restante, que todavía era bastante, pues fíjense, 1.500 pesos los empleó, o se debían de emplear, en una memoria de misas cantadas para el Santísimo Sacramento. De nuevo lo mismo que con la escuela, es decir, se compraría una finca importante y ahora con el dinero que rentase esa finca se nombraría un administrador, el dinero que anualmente reportase esa finca se emplearía en esta memoria de misas, que eran 12 misas cantadas con órgano en honor del Santísimo Sacramento. En ese sentido, las misas siempre se iban a decir el segundo domingo de cada mes. Se harían en latín y las personas que quisieran estar presentes se les facilitaría lumbre, se les facilitaría unas velas y justamente que la pagaría la costaría la propia institución. Precisamente para guardar esas velas, bueno, pues se fabricó este arca que se conserva aquí en la parroquia y que en el frente lleva una inscripción tallada que dice: este arca del Santísimo Sacramento para la cena de la obra pía que fundó el capitán don Juan Gómez Márquez. Claro, en esa misa, las velas que se utilizasen no se gastarían del todo, pues se guardaban ahí hasta el domingo al mes siguiente, el segundo domingo del mes siguiente. Siempre las misas terminaban con una especie de procesión claustral por el interior de la parroquia. Y también decidió mandar otros 3.000 pesos para completar la formación de los niños de Cumbres Mayores. Si ya antes había fundado una escuela de primeras letras, ahora funda también una escuela superior o una cátedra de gramática, es decir, para formar ya, estudiantes que tuvieran acceso a ir a hacer el bachillerato o que pudieran, ir a la capital a hacer estudios, mucho más avanzados. En este caso, es muy curiosa la documentación porque dice que los niños entrarían por la mañana en el aula, en la clase, allí se les facilitaría la tinta y el papel, y eso sí, en la clase siempre estaría presidiendo el tetero donde el maestro impartiera la docencia una imagen de la Inmaculada Concepción, ante la cual y de rodillas los niños tendrían que rezar diariamente una Ave María en latín, por el alma del capitán. Es decir, que de alguna manera quería poner su alma en carrera de salvación y era una forma, sin duda alguna, de conseguirlo. Es decir, teniendo misas a perpetuidad
o rezos a perpetuidad por sus hermanos después de fallecer. Tampoco terminaron aquí los envíos de plata a Cumbres Mayores. Fíjense la barbaridad de cosas que hace el capitán Gómez Mas. En el año 1721, con 54 años, hace su testamento. Hace su testamento ante el escribano, ante el notario de la ciudad de Osaka, José Manuel Álvarez de Aragón. Y en ese testamento incluye varias cláusulas también relativas a Cumbres Mayores, diciendo, bueno, pues que quería mandar otros legados. Cuando él muere, 3 años después, nos dice su sobrino que la plata estaba ya preparada en su casa, dentro de cajones, es decir, simplemente para mandarla. Es decir, se había asegurado de que eso que eran sus últimas voluntades se cumplieran de forma fehaciente. Bueno, pues para el convento de Santa Clara decide mandar otra lámpara, decide mandar una custodia, decide mandar otra en blanco, una dorada y otra en blanco, y para la imagen que presidía el retablo mayor, para la de Santa Clara, un báculo, una cruz y una corona. Aunque esa corona que dice la documentación y que se conserva en la parroquia, no parece que sea una corona para Santa Clara, sino que después hay otra información complementaria que nos habla de que parece que tenía destino, y así se lo especificó en una carta que mandó a la madre priora del convento, para el Cristo de la Losa que recibía su culto en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Era también un Cristo de mucha devoción y era una corona para este Cristo, de hecho una corona de espinas, como están viendo en este caso. También mandó plata para su hermana Catalina, salvillas, bernegales, platillos, saleros, tachuelas, cucharas, tenedores, palanganas, mancerinas, incluso unas nudeyes, cordándose con el Cordero de Dios, bueno, pues a modo de medalla. Toda esta plata son como piezas sueltas, sin duda alguna era lo mismo que mandarle dinero en efectivo, así que eso. Piensan ustedes que en estos momentos no existen bancos, sí existen bancos, pero existen bancos para los grandes mercaderes, para la gente de la calle, la gente sencilla, no había bancos donde pudieran depositar su dinero como ahora. Entonces la gente lo que tenía era con moneda que atesoraban y guardaban escondidas en las casas. Ustedes no han escuchado eso, que han hecho una obra en una casa y a la mañana se han encontrado una olla con moneda. Ese era el banco de esa familia, lo tenía guardado para la urgencia. Pero también lo que se utilizaba para la urgencia era las piezas de cubertería, de vajillas de plata. Eso lo he visto yo en Cortegana en mi propia familia. Es decir, en un momento de apuro, coger media docena de tenedores, irse al platero, pues yo decirle, pésamelo y que la quiero vender al precio de la plata, lo que esté la plata. ¿No? Y en estos años de crisis, cuántas tiendas de estas de compro oro y eso en las ciudades, bueno, se sigue haciendo. Es decir, bueno, pues esto era como mandarle dinero, no es que quisiera mandarle ahora un juego de tenedores o 4 o 5 tenedores, sino era dinero, realmente en efectivo. En este caso, el legado también conocemos perfectamente el envío, lo encontré en el Archivo Real de Indias, se hizo en el navío Nuestra Señora del Carmen, de nuevo la almiranta de la flota, de este año 1724. En Cádiz se le entregó a un afamado comerciante de India que se llamaba don Juan de Vizarrón y Arañiva, hermano del arzobispo de México. Y una cosa que ocurre es que en la Casa de la Contratación se declararon las piezas de plata, pero claro, eso después se inspeccionaba cuando llegaba a España, en la casa, por los oficiales reales de la Casa de la Contratación. Y cuando abrieron el cajón, se encontraron que además de la plata había unos tubos de hojalata y dentro una serie de lienzos. Concretamente, 2 de la Inmaculada Concepción, otro del Cristo de Zalamea, una laminita, que no se especifica qué iconografía tenía, aparte de una colcha, un rodapié de seda, unos pañitos de polvo, unos pañitos muy finos de seda y 2 crucifijos de marfil. Bueno, pues, ¿qué hizo la parroquia con este dinero? Bueno, pues, por ejemplo, aparte de esta plata, también naturalmente llegó dinero. Llegaron 20.000 pesos, otra barbaridad. ¿Qué se hizo con esos 20.000 pesos? Lo primero es dorar el retablo. El retablo se había tallado, pero se encontraba sin dorar. Bueno, pues se concertó con un maestro de Sevilla llamado Juan Antonio del Bosque
el 10 de mayo de 1727, y el retablo solamente, su dorado, costó 45.000 reales. Fíjense que ese de Santa Clara había costado unos años antes 5.050. Claro, este es de una envergadura muy superior, posiblemente también se utilizó un oro de mayor calidad. Todavía sobró dinero, y como sobró dinero, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una imagen nueva de San Miguel, y se hace esta imagen de San Miguel, titular de la parroquia. No sabemos a qué escultor se le encargó, pero lo que sí sabemos con absoluta certeza es que copia literalmente el que hace la rondana para la parroquia de San Vicente de Sevilla. Entonces, bueno, pues posiblemente está en ese círculo rondanesco. Y lo que sí conocemos es que lo policromó Juan Salvador del Bosque, que era el padre del que estaba haciendo el retablo. Siguió sobrando dinero. ¿Qué se hace? Bueno, pues posiblemente, también ordenado por el propio capitán, se labra una capilla de nueva planta para Nuestra Señora del Rosario. Esta capilla que tienen ustedes justamente ahí a su derecha. Una capilla monumental, una capilla que es una bestialidad, una capilla de planta cuadrada, con su cúpula, con su camarín, a la que se dota de retablo, a la que se le despliega, bueno, pues todo un aparato decorativo realmente impresionante, como por ejemplo esta reja de forjas que la separa del resto de la nave. Entonces se levanta la capilla, se la dota de ajuar, por ejemplo, del nuevo retablo para la Virgen, de orden salomónico, su tallista desconocido, que bueno, sabemos que se doró en el año 1753 por Gregorio Alvarado, vecino de los Caballeros, y por lo tanto pues el nuevo retablo tuvo que terminarse unos años antes, quizás un año antes, en torno a 1752, 51, 52, por ahí, 1750 se estaba realizando. Algo que resulta inexplicable es que ese retablo tenía que tener una gran ventana para el camarín que está detrás, que era donde tenía que estar la Virgen del Rosario, y nunca se hizo. No se hizo la embocadura para el camarín. Es una incógnita que quizás algún día logremos explicar por qué. Aparte del retablo, pues se le dota de una lámpara, de una media luna para la Virgen del Rosario, que esas no vinieron de América, sino que se compraron con el dinero aquí. Se compraron a un platero llamado Manuel Guerrero de Alcántara, que era un platero sevillano, que era maestro de la dignidad arzobispal. Aparte de esos 20.000 pesos, 500 pesos se le dieron de donativo a la cofradía también por las cláusulas testamentarias, 500 pesos para la cofradía del Santísimo Sacramento, 100 pesos para la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza, 100 pesos para la cofradía de Nuestra Señora de Gracia, 100 pesos para el retablo del Santo Cristo de la Viga, 200 pesos para repartir entre los pobres de la población, 150 pesos para arreglo de las fuentes públicas. Las fuentes públicas en estos momentos son fundamentales porque el agua no llega a los domicilios particulares, la gente se abastece de las fuentes públicas, pues el tenerlas en perfecto estado era fundamental. Pues se acuerda de eso y dice, bueno, vamos a beneficiar a los vecinos, pues a las fuentes públicas, y 500 pesos al convento de Santa Clara para que comprase algo de terreno para que ampliasen la puerta y para gastos de sacristía. Bueno, pues ahí terminó la labor del capitán Gómez Márquez y lo que yo les quería contar. Ya les dije al principio que estas piezas de platería virreinal habían servido para que la orfebre sevillana que nos acompaña aquí, que nos acompaña a todos, María Belén Hernández Moreno, confeccionase nuevas obras para la Virgen de la Esperanza, para la patrona de Cumbres Mayores, una corona imperial que ahora se va a analizar, y justamente una nueva media luna. Aquí tienen a la Santísima Virgen con todos sus ajuares espléndidamente vestida, con la categoría que merece, bueno, por lo que es la patrona de una de las poblaciones más importantes de la comarca. Bueno, pues yo termino aquí y ahora le doy la palabra a Belén para que ella les hable de las nuevas piezas confeccionadas para la cofradía. Voy a cerrar aquí.
Esa pantalla es un ramo de culantro que a mí me encanta, el gazpacho de culantro. Lo veis siempre para que se vea. Esto dijimos que era en vez. Vaya completa. Ponte por aquí y lo vas pasando. Hola, buenas noches. Yo no tengo la experiencia de hablar tanto ni de comunicar tanto con la cosa que nunca me ha dicho tanto dato. Como era el plástico de burbuja de la época. En fin. A la flecha, simplemente a la flecha para abajo. Eso. Pues, espera, que tengo una chuletilla. Pues nada, yo cuando me encargaron, lo primero fue la corona, y cuando me la encargaron, pues yo hice lo que hago siempre, me documento de que, o sea, para que yo lo que hago es documentarme primero y saber sobre la iglesia, sobre la imagen, sobre las características o la fiesta que tiene cada pueblo, porque una de las pautas que hay que seguir es enriquecer la jugada que ya se tiene. Ni puede ser una dimensión que tengo que guiar por lo que hay, pero que sea diferente. Y al ser diferente, en este caso, al guiarme por el tesoro, porque me pareció maravilloso la custodia y, bueno, que es lo más evidente, ¿no? Los rayos que tiene la corona es igual que la de la custodia. Era todo por mirar que la gente, cuando viera esa imagen, esa pieza, la sintiera ya suya y que le pegase para su virgen. Entonces, pues yo me documenté y también me pusieron algunos requisitos a seguir, como las dimensiones, como que llevara la alegoría de la esperanza, que llevara la imagen del arcángel San Miguel y que hiciera alusión al cuerpo. Por eso lleva también esa especie de custodia, ¿no? Con el JHS por detrás lleva el emblema de María. Y si os fijáis, es que no sé si lo tengo. Bueno, aquí es lo que yo me he guiado y lo que miré fue eso, como aplicado por toda esa ornamentación vegetal, intentando imitar un poco, pero dentro de mi estilo, en fin. El resplandor tiene también esa forma así lobulada, como se ve, ¿cómo se llama? El vinil. Bueno, eso es una cera. El cubo. La canastita, el cubito. Bueno, yo aproveché esta forma porque me parece, porque es a donde se te van los ojos cuando ves la foto del cubito. Y aproveché para meterle una cinta con una hoja una rama de la parra con su boga y todo, que es así de chiquitita porque quiero entenderla, pero ahí está. Que además en el viril tiene también los lóbulos así alrededor de la base, del hexágono del pie, también lo tiene. Y bueno, la tengo que hacer la vuelta. Vale. Pero tú la has quitado totalmente, pero la voz se nota que la clase. Mira aquí se ve lo chiquitita que es, pero son una hojita de parra. Por eso está el dedo, para que se vea el tamaño. Y aquí se ve la parte de toda la vegetación y eso es haciendo eso, está terminando un poco. En la media luna, pues ya, claro, la media luna ya la hice basándome en la corona, porque había ya de la corona para que fuera a juego. Ahí se ve que es de plata, que va a bañar en oro, en fin, que la veo en la cara. También me pidió
Esto es spoiler total, porque ya me han encargado el cetro y el cetro me han pedido que fuera basado en este cáliz, que es el segundo envío. Como retengo yo con lo que me ha dicho. También otra de las cosas que me han pedido es que llevara un ramillete de flores con pedrería, pero que se pudiera quitar igual. Hay pocos entalladores, estamos esperando que el entallador haga la pieza. Aquí está mi... Muchas gracias. Pero hay fotos de detalle. Sí, porque yo me estoy acostumbrada a estas cosas. Bueno, la podemos ver, pero bueno, se ve, es que no tengo mucho más que decir. Yo me he basado en todo lo que tú has dicho, las piezas están ahí, y yo me he basado, y lo único que yo, claro, lo que se pretende es eso, que Arbella sea algo ya de ustedes, no algo que yo me invente o que yo diga esto, porque queda estéticamente bien y ya está, y mucho menos siendo para una imagen que está con todo el público. O sea, para mí también es importante porque yo también soy creyente y no me da igual que vaya de cualquier manera. Yo también me gustaría a mi iglesia y reconocer a mi Virgen, le ponga lo que le ponga. Y bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir. Yo creo que más bien, como me preguntéis ustedes, si tenéis alguna duda así. ¿Alguien quiera participar, quiera comentar algo? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer la corona? Pues de septiembre se empezó a dibujar. Septiembre y se entregó en mayo, creo. Septiembre, pues. ¿El peso de cada una de las piezas, más o menos? No lo sé. Lo que sí sé que la media luna fue un encargo, fue corriendo y eso sí, fue toda una semana. Fue todo corriendo. Ahí yo creo que me iluminó la Virgen porque en un poco tiempo y en la foto, bueno, si la habéis visto, pero en la foto no parece, pero es bastante grande. Y claro, como es todo cortado a mano, porque la técnica, vamos a ver, en el oficio no es que haya progresado mucho ni que tenga una gran tecnología, se sigue trabajando casi como en esto, aunque no hay mucho más. Entonces, como me empezaba ya a doler este brazo y yo decía, digo, mira, hace corriendo esta media luna, abortarla porque tiene bastante abortado, pero que va en una mañana se quedó abortante. Y digo, se ve que la Virgen quería que fuera para ella, que estuviera ese día, sí, bueno, o sea, yo nada más quería pensarlo, me dolía el brazo, pero no, fue muy rápido, muy bien. Y además, también me daba miedo que al tener tantísimo volumen, yo decía, porque tiene volumen, pero además el lomo por abajo no es entero, sino que hace como una formita así en el centro y luego sigue. Por eso cuando tú estás abortando, el metal se va revolviendo. Y yo decía, esto no va a salir, esto voy a tener que pegarle una semana nada más que para que esto se pueda abortar. Pero que va, sería como en 5 horas, 4 horas, 5 horas se quedó abortar. Los brazos de Julio en un momento. No sé. Porque la corona sí costó y además se hizo un boceto inicial, luego varias variaciones y luego además se le hizo un arreglo. Después, al cabo del tiempo, para que cuando la Virgen le dé la luz al atardecer o al amanecer, se le quedaba un hueco aquí, o sea, el canasto, por donde une el resplandor, es que como no se va, mirad, me hicimos caso. Esto de aquí se le quedaba un hueco, bueno, esta no tiene el arreglo hecho. Ese no tiene el arreglo hecho. Y a eso se le puso un añadido. Que no sé si es la otra. ¿Y ella por más pone? Y el techo no se me da bien, pero la quedamos muy así. La quedamos así.
sevillana se utiliza el término de plata cofrade. La plata, para poderla trabajar, es una mezcla de plata con estaño. La plata pura no se puede trabajar porque es demasiado maleable y entonces pues con el propio peso de las piezas se hunde o si se le da un golpe se bolla totalmente. Entonces para darle dureza y consistencia se le echa estaño. Pasa que eso, la plata de ley tiene que llevar una proporción establecida. Bueno, pues normalmente muchas cofradías encargan piezas de plata cofrade que lleva una cantidad de estaño bestial donde hace que sea más dura la pieza y al mismo tiempo más barata de hacer porque lleva menos plata de ley y en ese sentido esta es plata de ley, es decir, que es plata buena según me ha dicho ella. Como truco para que lo sepáis cuando te dicen plata italiana, plata portuguesa, plata portuguesa. ¿Cuál es la proporción de plata y estaño? Es una pieza de estaño. Estas son de plata con latón. Con latón lleva. Si lleva latón, con cobre y zinc. O si es 925, el resto es la aleación. 925 partes de plata y 0,75 de lo demás, de cobre. Vale. Es como lo del oro rojo, porque se le alea con cobre, o se le alea con alpaca, o se le alea con latón. Pero esta representa 25 de la moneda. Vamos, yo creo que el objetivo se ha cumplido en su totalidad, porque como bien comentaban anteriormente, como cumpleaños y como hermanos de la Virgen de la Esperanza, pues la verdad que hemos visto reflejado en las piezas creadas ese legado que estábamos comentando y viendo anteriormente del capitán Juan Manuel Márquez. Entonces, al tú ver ese reflejo de un legado tuyo, como bien decías, lo haces tuyo, claro, y lo interiorizas. Claro, la idea Y es es otra serie de identidad que no te choque, de los cumpleaños, de que se haya reflejado de esa forma maravillosa. Patrimonio tan bonito. Yo quiero más que también que tendría que estar contento allí. Dentro de 100 años estarás aquí dando otra conferencia y aparecerás tú como autora de la pieza de plata. Traeré yo mi texto con 47 páginas como las tuyas. Ya no podré yo poner el martillo y el cisne que me va a hacer esto. Cada uno hace sus labores. Claro, queda cada uno. Nos aplica muy bien el legado del capitán Juan Manuel Márquez, de que hemos adquirido y ampliado conocimientos y nos hemos adentrado en esa parte de la historia tan nuestra de Cumbres Mayores, y tú pues a su vez has creado ese vínculo de esa parte de la historia para que unas generaciones futuras, como bien él ha dicho, pues pueda ser también partícipe y beneficiarse de este legado que se está creando con las piezas que tú has diseñado y has hecho. Porque también te digo que yo no soy orfebre porque me enseñara mi padre, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo he estudiado y tuve la suerte de que pues, se me dio muy bien, tuve un maestro maravilloso, era de Seco Blanco. Y bueno, pues se me dio bien y ya está, pero claro, te enseñan a que no, te tienes que documentar, no, porque te gusta ya está, porque queda bonito ya está, ¿no? Tiene que tener un sentido, no que eso sí, has mirado los colores de esa hermandad, porque a veces lo haces la piedra tal y a lo mejor no el color de la contraria, ¿no? Que ya eso es lo peor que te puede pasar, que haya difícil entre dos hermandades con otro color. Entonces, pues claro, todo eso la práctica te hace tenerlo en cuenta, porque sí que es verdad que al principio se te bajan muchas cosas y no estás pendiente, pero ya sí que se te queda una vez para otra. Pero eso te tiene que gustar trabajar mucho. Yo soy más de faena. Si me veis en el taller me veo más activa, pero no a entrar por allá. Y ya a mí me llegó. Pero bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí y de haber hecho las piezas, me siento muy orgullosa. Nosotros hablo en nombre de todos, muy agradecidos tanto a ti por tu trabajo y por lo bien que has plasmado ese legado en estas fiestas, como a José María por eso, por habernos hecho que por un momento pues viajemos a aquella época y disfrutemos de la historia también de nuestro pueblo y de nuestro legado. Así que muchísimas gracias a los dos.